doctrinas cerradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Así llegamos a nuestro bloque de doctrinas erradas y contaminadas. Ayer estuvimos compartiendo un video que nos sirven quizás como punto de partida de un tema que puede obviamente generar muchas confusión y dudas en algunos oyentes. Y el video que nos habían enviado era de un tal Alejandro Bullón, dice que es un pastor adventista, aparentemente de Perú o algo. Habían comentado los amigos ayer, pusimos el video en el vivo. Vamos a ver si hacemos un pequeño repaso lo más fugaz posible, como para arrancar con la parte que no teníamos, no habíamos desarrollado todavía. ¿Qué decía este Alejandro Bullón acerca del infierno? La Biblia habla de paraíso como la recompensa que Dios dará a los redimidos cuando Cristo vuelva. Pero la Biblia no habla de limbo. Por lo tanto, cuando el hombre muere, acabó. Bueno, ahí dice no hay infierno, que no hay purgatorio. No hay nada dentro de la tierra. Nada de eso. No hay nada dentro de la tierra, y él dice nada de eso. Bueno, los versículos que ayer teníamos, que luego los subiremos al vivo, habíamos citado los versículos acerca de la señal de Jonás, por ejemplo, en Mateo 12:39, cuando la Biblia dice que Jesús asegura diciendo que la única señal que le va a dar a esta generación es la señal de Jonás, que como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra. Él dice que no hay nada dentro de la tierra, pero la Escritura lo dice claramente en Mateo 12:39. Después también habíamos citado 1 de Pedro 3:18, cuando dice que siendo a la verdad muerto, Jesús, dice el verso 19, 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, otro texto más que habla de que el Señor predicó a espíritus encarcelados. Si están encarcelados es porque no están muertos. No hay forma de predicarle a un muerto. Él dice que no, el muerto nada sabe, etcétera. A su vez, también vimos Efesios 4:7, 8 y 9, en el 8 y 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, derramó dones a los hombres, habla de Cristo obviamente, y el verso 9 dice, eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces tenemos 3 textos que hablan de que él descendió a las partes más bajas. En el otro dice que le predicó a espíritus encarcelados, y en el otro Jesús mismo dice, yo estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como única señal que le voy a dar a esta generación incrédula y perversa. Día cuando Cristo vuelva, habrá el paraíso como recompensa para los obedientes y el infierno como recompensa para los que no quisieron saberlo. Esto es otra cosa que no es así. La recompensa para los creyentes no es el paraíso. La recompensa para el creyente es cielo nuevo y tierra nueva. El paraíso es un huerto, es un lugar de descanso. El paraíso en griego es el paradixos, es Edén, significa deleite. Entonces es un lugar de deleite, de placer, es un lugar de sosiego, de paz, de alegría, de gozo. Pero la Escritura dice que en ese lugar estaremos, cuando estemos muertos en Cristo, iremos al huerto del Edén, o al paraíso, al huerto de Dios, esperando la celebración de un pacto con Dios, que se llama bodas del Cordero, pero es un pacto, y luego habitaremos el cielo nuevo y la tierra nueva, y hemos leído ayer pasajes al respecto, acerca de esto que es el cielo nuevo
y la tierra nueva. Después siguió avanzando un poco vamos a tratar de avanzar rápidamente para no repetir lo mismo de ayer. Hoy estarás en el paraíso. Este es otro pasaje. Muy bien. En primer lugar, tienes que entender que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego y fue traducida al español. Infelizmente ahí hay un error de traducción. Jesús no le dijo, si tú vas al original griego, Jesús no le dijo, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. En el griego original dice así, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esto lo que él dice Bullón es el problema de este texto. Se ha estudiado este texto en Lucas 23, 43, pero cuando la palabra está hablando de cierto te digo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ese que hoy, obviamente en los textos originales la palabra que no figura como tal, la palabra que hoy, pero sí, cuando uno va al texto original, ninguna versión traduce lo que tradujo Bullón. Solamente dos versiones. La versión adventista de la Biblia y la versión Testigos de Jehová. La palabra en griego, ustedes la pueden encontrar en Estrella y Allan, la traducción interlineal, y dice así ese texto, y dijo a él, amén, a ti digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. En ninguna manera dice, de cierto te digo hoy, sería una redundancia, lo hemos hablado, Jesús jamás, pueden ver todas las expresiones del Nuevo Testamento, jamás Jesús dijo, de cierto te digo hoy, o de cierto te digo hoy, sería la única oportunidad en toda la Escritura que cuando el Señor contaba parábolas o enseñaba decía, de cierto te digo hoy, sería una redundancia, se supone que le está hablando hoy. Vos no le decís a una persona, mira, yo te estoy diciendo hoy, y no, si me estás hablando hoy, se supone que me lo estás diciendo hoy. Entonces, la afirmación es, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para ellos es un problema muy grande, porque para ellos las personas no mueren y solamente duermen. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿cómo se resuelve esto si el Señor resucitó al tercer día? ¿Cómo estuvo en el paraíso? En primer lugar, hay que aclarar que los días de Dios no son los días humanos. Esto ya lo aclaramos. Lo hemos visto en varios pasajes, que los días de Dios pueden ser para Dios un día, dice la Escritura, puede ser incluso 1000 años, y 1000 años pueden ser un día. Luego a Daniel le dijo, te voy a decir una semana de días, quiere decir que cada día era un año. Lo que el Señor está diciendo en 2 de Pedro 3.8 lo pueden encontrar, amados, no ignoréis que para Dios, para el Señor, un día es como 1000 años. En Daniel le comparaba un día con un año. Entonces, tranquilamente podría haber sido esto. Pero ellos, como ven una complicación en la expresión de Cristo, entienden, simplemente quieren entender eso. Nosotros también sabemos que Jesús es omnipresente. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, dice Juan 3.13, el Hijo de Dios que está en el cielo. Quiere decir que cuando él estaba hablando, él decía que él estaba en el cielo. Esta última expresión en algunos textos antiguos no figura. De todas maneras podemos ir a Mateo 28.20, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, Jesús no está en la tierra. Él dijo que iba a venir en forma visible, pero a través de su Espíritu está. O sea, todo lo que hace el Espíritu, él lo considera que lo está haciendo él. Él podría haber dicho, de hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso, y estar con el Espíritu ahí, o él haber ido al paraíso en esa misma noche. Luego vemos en la Escritura que el Señor también estaba hablando que el Espíritu de Cristo operaba antes de que Él existiese en la tierra. Dice en 1 de Pedro 1.11, luego lo pueden leer, que el Espíritu de Cristo le revelaba a los profetas todo lo que iba a ocurrir. Luego vemos que dice en otra parte que era el Espíritu de Dios. Entonces uno dice, ¿quién era, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios? Es exactamente indistinto en las Escrituras. A Natanael le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, y Natanael, esto está en Juan 1, 48 y 49, y Natanael en el 49 le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
porque se da cuenta que nadie podría haber sabido que él estaba en la higuera porque estaba absolutamente solo. Lo mismo tenía una cualidad similar Eliseo, que revelaba todos los planes del rey de Siria y era un don de Dios, al punto tal que el rey de Siria decide venir y buscarlo y atacarlo porque consideraba que él podía escuchar en su recámara más secreta lo que él decía en cuanto a los planes contra los hijos de Dios. Luego, este Bullón sigue afirmando obviamente que es imposible La esto. promesa no era que ese día iba a estar con él, con Jesús en el cielo, en el paraíso. La promesa era hoy, que estaría en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, pues él tendría la salvación garantizada. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, no es una explicación un poco forzada, porque que griego, que hebreo, que original. No es forzada. Y te voy a explicar, porque la Biblia se explica sola. En San Juan capítulo 20, versículo 16, ya Jesús resucitó, ya es el tercer día, ya había muerto el viernes, ya pasó el sábado, ahora ya es domingo, ya resucitó. Jesús se presenta a María, versículo 16, 20, 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y el siguiente versículo, Jesús le dijo, María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Espera un poco. Si el viernes Jesús murió y le dijo al ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿cómo es que el domingo Jesús le dijo a María, María, no me toques porque todavía no he subido? Entonces ahí está la explicación de que el error es un error de traducción. Dios no podría contradecirse. Bueno, otra vez dice Bullón, Alejandro Bullón, comete el error porque toma el texto de la resurrección de Cristo de María, diciendo que, esto es en Juan 20:16, María volviéndose le dijo Raboni, bueno, el 17 dice, Juan 20:17, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Hemos visto aquí también que él asume que el paraíso es lo mismo que el Padre. Sin embargo, hemos leído dos textos importantísimos, Ezequiel 28:12, en donde dice, en Edén, en el huerto de Dios te estuviste de toda piedra preciosa, le habla a Satanás, y después continúa diciendo, tú, querubín grande protector, en el 14, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué quiere decir? Dice a Satanás, vos estabas en el huerto, en el paraíso, te movías en el huerto, andabas entre las piedras de fuego en la presencia de Dios, en el monte de Dios, estabas, pero se halló en ti maldad. Entonces nosotros tenemos que discernir. Nos han enseñado durante mucho tiempo que el primer cielo es las nubes, lo que vemos, la lluvia. El segundo cielo es el universo, los planetas, las galaxias, el espacio. El tercer cielo es la misma presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esto está basado en un texto cuando en 2 de Corintios 2:12 y 2 de Corintios 12:2, perdón, 2 de Corintios 12:2, cuando el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre hace 14 años que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Es decir, aquí sitúa el tercer cielo en el paraíso, o el paraíso en el tercer cielo. Entonces nos han enseñado durante muchos años que después del tercer cielo no hay nada. Sin embargo, si uno compara el texto de Ezequiel 28:12 al 14, 15, al 16, lo lee y sabe que Satanás está situado en el huerto del Edén, hay piedras de fuego, era perfecto en sus caminos, hasta que ahí se encuentra maldad en él. ¿Y cuál es la maldad? Dice Isaías 14:12, caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces vemos que si él estaba en el huerto del Edén y paraíso no es lo mismo que el trono de Dios. Cuando Jesús le dice a María, todavía no he subido a mi Padre, no le dice todavía no he subido al paraíso. ¿Para qué quiere ir Jesús al paraíso? Jesús quiere ir a la presencia misma de Dios, es decir, al trono. Luego dice el 14, estoy en Isaías 14:12 al 15, perdón.
dice, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, para ser semejante al Altísimo no le bastaba con llegar al paraíso o al Edén o al tercer cielo. Había aún un paso más arriba, que es, por eso el nombre de Dios es Altísimo. Dice el 14, subiré a las nubes y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo, continúa diciendo el 15. Entonces, comparando Ezequiel 28:12 al 16 con Ezequiel 14 al 12, junto con Corintios, que habíamos hablado, 2 de Corintios 12:2, nos damos cuenta que donde él estaba era en el tercer cielo, indudablemente, en el huerto del Edén, se paseaba en las piedras de fuego, pero él no le alcanzó con eso, quería subir hasta el mismísimo monte de Dios y poner, dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Es decir, donde están, comparen esto con los ancianos que se ven en Apocalipsis, y luego dice, levantaré mi trono, porque si él hubiese querido levantar su trono y él sabía que se encontraba en la parte más prominente, lo hubiese levantado en el Edén o en el paraíso, pero en el paraíso es simplemente un huerto, ningún rey vive en su huerto. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces lo que dice Bullón no tiene sentido, porque en Juan 20:16 Jesús le dice a María, dice en el 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Tranquilamente Jesús podría haber ido a paraíso, traer de paraíso a las primicias, los que murieron y están esperando y que son grandes héroes de Dios, que no entraron a la presencia, y llevarlos a la presencia, porque dice que después de la resurrección de él, resucitaron muchos como primicias para Dios. Y los demás estaremos en el paraíso y resucitaremos y nos encontraremos en el pacto después del fin del mundo. Entre tanto estaremos en el paraíso de Dios, vivos en el espíritu y con un cuerpo espiritual. Pero recién nos juntaremos todos cuando sean las bodas, el pacto de Dios. Mientras que hay una avanzada, digamos, que se fue con Cristo, que salieron del paraíso y se fueron al lugar, probablemente sea lo que dice el Apocalipsis, como los escogidos o los 144.000, así como los 144.000 elegidos, otros que el Señor levanta. Lo que queda claro aquí, que el paraíso no está en el mismo lugar que el trono de Dios es una cosa, paraíso es otra cosa, por lo cual el texto que aplica este varón no tiene sentido. Vamos a ver qué más dice. Susana gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí en el infierno, en medio de las torturas. Muy bien. La pregunta que me quieres hacer, yo te entiendo de la siguiente manera. Tú me quieres decir, aquí está una parábola de Jesús, donde cuando el hombre muere se va al cielo y el otro se va al paraíso. El propio Jesús está contando esa parábola. Sí, y ahí los dos están hablando, el rico y Lázaro. Espera un poco. En primer lugar, Jesús está contando una parábola. Y una parábola es una ilustración para enseñar una lección. Y si tú vas a buscar la lección del capítulo... Bueno, lo que él dice, luego pueden escuchar igual el programa anterior, que ahí nos hemos explayado bastante. Lo que Bullón dice aquí, cuando le preguntan acerca de la parábola del rico y Lázaro, dice que en realidad era imposible eso de que estén hablando del infierno al paraíso como si estuviesen separados por una cortina. Sin embargo, vemos que cuando Esteban estaba siendo apedreado, abrió los ojos y vio al Padre sentado en el trono y a Cristo a la diestra de Dios Padre. Y simplemente estaba en la tierra. Cómo sus ojos pudieron haber atravesado millones y millones de kilómetros y una eternidad. Pero es una visión espiritual. Lo mismo sucedió en Rico y Lázaro, lo cual cuenta el mismísimo Cristo. Él dice que no, que solamente las ilustraciones es una mentira, que esos son como cuentitos, que lo que hay que prestar atención es a la enseñanza, lo demás no. Es como una ilustración sin sentido. Ayer hemos hecho un recorrido por todas las parábolas de Jesús, que casi 50. En ninguna de todas las parábolas Jesús habló de historias inverosímiles, es decir, de historias que no sean reales. La historia de la red, la historia de los talentos, la historia de la perla, siempre el Señor habló de historias verdaderas, de hechos reales. Entonces justo va a ser esa historia de Rico y Lázaro que el Señor creó una parábola de un hecho que no tenga nada que ver con la realidad, justo la única. Todas las parábolas que hemos visto ayer, ninguna es una parábola ficticia, parte de hechos reales y deja una enseñanza. Todas, absolutamente todas. Entonces,
No dijo el Señor, una vez venía una hormiga caminando y se tragó un elefante. ¡Qué hormiga tan glotona! No dijo eso. Sería una locura, la gente lo miraría raro. Todas las historias que el Señor cuenta son historias, parte de historias verdaderas. Y Él dice aquí que no, que parte de historia de una enseñanza infantil, pero no hay que prestar atención a la enseñanza, sino que hay que prestar atención en, por así decirlo, la moraleja. Y esto no es así y está totalmente apartado de la verdad. Capítulo 16, la lección es: aprovecha esta vida, porque una vez que se acabó esta vida, se acabó la oportunidad. Entonces, si tienes que ser bueno o tienes que ser malo, solo tienes esta vida, porque después de la muerte no hay nada. Entonces Jesús toma la parábola. ¿Qué es la parábola? Jesús toma una creencia. Una creencia general. Bueno, dice que Jesús toma una creencia general, que no tomaría Jesús una creencia equivocada. También el pueblo creía en muchas supersticiones. Hoy la gente que cree en el alma mula, en la mujer de blanco, la gente cree en los duendes, en tantas otras cosas, pero nadie predicando desde un púlpito tomaría una historia fantasiosa para dar una enseñanza en una iglesia. Imagínense, si no lo haríamos hoy, con la poca sabiduría que tenemos a la comparación de Cristo, menos lo haría Cristo, obviamente. Una lección moral, nos está enseñando una doctrina. La doctrina del estado de los muertos es cuando el hombre muere, acabó todo. Dice que las parábolas aquí... De estudio de la Biblia, sabemos que parábolas no enseñan doctrinas. Dice que parábolas no enseñan doctrina, cuando cualquier persona que lee la Biblia sabe que el Señor enseñó toda la doctrina que enseñó por parábolas. Lo mismo Cristo cuando dijo vete a cazar al Dios, cuando dijo vete a cazar al alfarero, ¿qué ves? Veo un almendro, ¿qué ves? Una cesta de higos buenos, higos malos. Siempre se enseñó doctrina a través de figuras o parábolas. Esa es la base del mensaje de Dios, tratando de conectarse con el mensaje sencillo que usaba el pueblo en aquellos días. Por lo tanto, aquí se está enseñando una lección moral, no se está enseñando una doctrina. Y la palabra de Dios nunca es una lección moral, obviamente. Siempre es una lección de las verdades de Dios, que es lo que a Dios le agrada o no. A ver, ¿qué más? Hablando nosotros. Espera un poco. El cielo y el infierno están tan juntitos así que los dos puedan hablar. Es una incoherencia. Ahí es lo que dice, que es una incoherencia, ¿no? Todo es, bueno, es una incoherencia que... Como decimos que Esteban esté siendo apedreado y diga, estoy viendo a Dios sentado allá en el Padre. Pero ¿cómo? ¿Tan cerquita lo tenés? ¿Que lo podés ver? Si el hombre no puede ver más quizás de 1, 5 o 10 kilómetros. Segundo, dice aquí que cuando Abraham murió, y el rico también, dice, Abraham murió, fue llevado al seno de Abraham. Quiere decir que todos los muertos en Cristo van al seno de Abraham. ¿De qué tamaño es el seno de Abraham para que quepan todos los muertos de todas las edades? Es una figura literaria. Es una figura. Bueno, dice que el seno de Abraham es una figura literaria. Ahora, también podremos decir de qué tamaño es el cielo nuevo y la tierra nueva para que quepan todos los habitantes que vivieron antes. Podríamos hablar de qué estaba hecho el carro de fuego que arrebató Elías para que pueda volar. Podríamos saber de qué estaba hecha la vara de Moisés para que pueda abrir las aguas del Mar Rojo. Entonces, se supone que son personas espirituales y son, hoy la ciencia está entendiendo y en algunos casos afirmando que estamos conviviendo con varias realidades que nos cruzan y que las otras dimensiones pueden tener otro tipo de leyes. Así que, de todas maneras, las cuestiones del espíritu no es que un infierno sea pequeño o grande, o un paraíso sea un poco más chico o un poco más grande. El creador del cielo y de la tierra no va a estar limitado por las dimensiones. Puede hacer el infierno del tamaño que quiera y obviamente el paraíso del tamaño que quiera. Los argumentos no son bíblicos, son argumentos que uno los encuentra en una persona de la calle. Una ilustración. Aquí no hay enseñanza doctrinal. Porque toda la enseñanza doctrinal de la Biblia con relación a la muerte es que cuando el hombre muere se acabó todo. ¿Y la reencarnación, pastor? Yo no sé. O sea, Jesús habló y perdió el tiempo en toda esa historia porque dice que no hay enseñanza doctrinal. Jesús habló, pero nunca había una enseñanza en sí misma. Usted ha escuchado, yo he escuchado a gente que dice, en mi anterior vida yo era tal. ¿Existe la reencarnación? Mira, tú en esta vida vas a encontrar ideas de
Bueno, ahí habla de la reencarnación, obviamente que sabemos que la reencarnación no existe. Tú me preguntas qué fuente de autoridad tengo yo para afirmarte que cuando el hombre muere se acabó todo. Yo tengo la Biblia. Y te pruebo que la Biblia es la palabra de Dios, como ya probamos en el estudio de la Biblia. Ahora, tú dime tu fuente y pruébame que es... Bueno, ahí habla acerca de la fuente, ¿no? Los detalles que hay que tener en cuenta en esto es lo que dice, por ejemplo, porque después ahí ya se va un poquito del tema. Lo que dice, por ejemplo, es que Jesús muere. Algunos aducen a esta historia que Jesús muere en un día y los otros muertos mueren al otro día. Es decir, esto es lo que vas a encontrar en algunas versiones adventistas de la Biblia. Este argumento no te da ningún fundamento bíblico. Yo te voy a contar la historia de lo que dice la Biblia, cómo muere uno y cómo muere otro. Jesús murió aproximadamente entre las 12 del mediodía, cerca de las 12 del mediodía, muere Jesús. Porque dice que desde las 12, desde la hora sexta, ellos contaban el calendario en la antigüedad desde las 6 de la tarde, 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era el día. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana era la noche. La hora primera era las 6 de la mañana. Jesús muere aproximadamente a la hora sexta. Dice la Escritura que desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del mediodía hasta la hora novena, se hacen tinieblas, es decir, a plena luz del día. Hay un terremoto o un temblor, las piedras se parten, el velo del templo se parte de arriba abajo, los sepulcros se abren, obviamente por el mismo temblor caen las piedras de los sepulcros. Muchos muertos después de la resurrección de él se levantan y aparecen a muchos familiares. Y Jesús, después de ir al Padre, se aparece por el lapso de 40 días a muchos discípulos. Es ahí cuando se aparece a Pedro en el mar Tiberias, cuando Pedro se tira a nado en el mar de Galilea, cuando Pedro se vuelve a su antiguo oficio y el Señor se les aparece a la orilla preguntándole si tenían algo que comer, y él ya tenía un pescado preparado para comer. Entonces, dice Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es decir, estaban por entrar al día sábado y ellos le dijeron, vamos a estar entrando a otro día y no queremos que los cuerpos queden ahí. Queremos que directamente mueran para que mañana, ni bien comience el día de reposo, ya no haya ningún cuerpo, o cuando comience la hora el día de reposo. Dice la Escritura, en el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Esto ocurrió en el mismo día. En el mismo día ocurre, porque ellos se dan cuenta que era la preparación de la Pascua, es decir, el día anterior al sábado. Hay aquí alguna disputa, algunos dicen que era un miércoles, en definitiva era lo mismo, era un día anterior a la fiesta, sea como fuere, porque dicen que coincidan ahí dos fiestas sagradas. Era lo mismo, era el día anterior a la fiesta sagrada. O sea, en este caso, la preparación de la Pascua. Dice la Escritura, entonces, vinieron los soldados, en el verso 32, y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro. Cuando quebraban las piernas, la persona directamente caía y moría asfixiado al instante prácticamente, porque ya era lo único que sostenía, que impedía que la persona colapse. Por eso lo sostenían de los pies para que la persona sufra, para que no se muera inmediatamente. Mas cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Estoy en el versículo 34, capítulo 19 de Juan. Y al instante salió sangre y agua. Verso 35. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, ese mismo día, como el otro día empezaba una fiesta, dice Mateo 27, 57, y asimismo en el verso 38 de Juan 19, 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, o sea, creía, pero por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús a sepultarlo. Porque obviamente cada uno estaba sacando el cuerpo porque los judíos no querían que haya crucificados en el día de reposo, que la gente vea eso. Entonces, ahí inmediatamente lo sepultan, mueren el mismo día. Yo no sé de dónde sacan que Jesús muere en otro día diferente que los ladrones. Si van y le quiebran las piernas para que mueran rápido. Jesús ya había muerto porque cuando dijo consumado es, expiró, entregó el espíritu. Aproximadamente esa hora. Iban pasando las horas, los judíos se dan cuenta que algo que se está acabando el día y que van a entrar a la preparación del día de reposo y piden los cuerpos, sacar los cuerpos. Y entonces los romanos van y quiebran las piernas para que se asfixien los otros malhechores, pero en Jesús ven que ya está muerto y simplemente para asegurarse le clavan la lanza, por las dudas digan no, nos parece, pero en realidad no murió. Y ven que efectivamente estaba muerto y sale sangre y agua de él. Entonces, todo lo que enseñan estas personas es confusión. Jesús muere el mismo día. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos entender que ese hoy significaba o la omnipresencia de Cristo, o que ese hoy significaba que Cristo fue al paraíso y sacó a los que él elegía para resucitar después de él. Pero en ese mismo día, el Señor dijo, iba a estar con él en el paraíso. Así no fuese, que no entendemos porque no podemos entender el texto, nunca debemos cambiar la escritura para hacer entrar un texto. Porque es como cuando uno tiene rota una ropa a la altura del hombro, ir y cortar la entrepierna, un parche y ponerlo en el hombro. Claro, el del hombro ahora luce perfecto, pero la pierna está todo el desnudo. Entonces nunca se debe torcer una escritura para hacerla entrar porque no la comprendemos. Directamente decimos, estas son las alternativas, o simplemente decimos, no la comprendemos. Pero nunca inventar algo raro. La Biblia dice que hay un seno de Abraham o paraíso. Cuando uno muere con Cristo, dice que hay un infierno o un lugar de tormento donde estaba el rico, y eso es un lugar de espera para los dos. Unos esperan el pacto con Dios en las bodas del Cordero y la cielo nuevo y tierra nueva, y otros esperan, y además en ese interino un tribunal que nos va a juzgar para darnos premios u otorgarnos honores. No hay condenación en ese tribunal. Y otro, resurrección para vergüenza, un tribunal que les va a mostrar por qué fueron enviados a ese lugar y por qué van a ser echados al infierno con Satanás por 1000 años. Esa es la realidad. Lo que Cristo dijo aquí es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede hablar de su omnipotencia, de su omnipresencia tranquila. Un día son un año, 1000 años, una semana, porque Dios dice, mi forma de contar el tiempo no es la tuya, se lo demostró a Daniel, lo demostró en los textos que hemos leído aquí. O directamente podría haber ido primero al paraíso, presentarse como vencedor, saludar a los que están en el paraíso, decir, ustedes van a ser los escogidos que van a ser la primera avanzada al reino de Dios, o a la presencia de Dios, y primero voy al centro de la tierra y por 3 días les voy a predicar. Entonces, cualquiera fuere alguna de estas posibles, y todas son posibles, porque el paraíso no es el cielo donde Dios está, es el huerto de Dios, no es el trono de Dios el paraíso. Podrían aplicar cualquiera de estas 3 posibilidades, pero nunca torcer la escritura para hacer entrar una enseñanza que nosotros creemos que debería ser así. Nunca tenemos que partir de una idea para hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos, sino tenemos que dejar que la Biblia nos muestre las alternativas, y de a poco con otros textos se nos van a ir aclarando las ideas. Y si no se nos aclaran, dejar las alternativas abiertas, que las próximas generaciones que puedan tener más sabiduría o más conocimiento puedan entenderlas mejor. Pero nunca dejarles escrituras torcidas y retorcidas, porque lo único que lograremos es sembrar en ellos total confusión. Cualquiera, para mí, si me preguntan, ¿que usted qué se inclinaría? ¿Cuál es la opción más correcta? Para mí, quizás hasta incluso puede ser una
una combinación de todas, porque los tiempos de Dios son diferentes. Tranquilamente Jesús podría haber ido al paraíso y haberse presentado como vencedor, o bien su presencia, la gente entrar ahí, sentir que algo pasó, porque la presencia de Dios se mueve como se movía en el huerto aquí en la tierra, o directamente, como la Escritura nos habla de que es su propia omnipresencia, es decir, cuando Jesús dijo, el Espíritu de Cristo les habló antes, yo estuve donde vos estabas, a Natanael, cuando dice el Hijo de Dios que está en el cielo, cuando Él todavía estaba aquí en la tierra. O bien decir, fue ese día, para vos fue otro día, pero yo te estaba hablando, para mí el día no acabó. El día acaba cuando acaba la faena, porque la Biblia dice que Dios vio que era bueno, cuando habla en el Apocalipsis, los días, los periodos de Dios, en Apocalipsis, perdón, en Génesis. Cuando Dios habla de días, habla de faenas, de tareas terminadas. No habla de un día exacto. Por eso la Escritura dice, para mí un día es como 1000 años. A Daniel le dice, un día no es un día, son un día de años. Serán 7 semanas de años, es decir, 7 años. A la mitad de la semana romperá el pacto, es decir, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra con Satanás. Entonces vemos cómo el Señor se mueve, que un día puede ser 1 año, 1000 años, etcétera. Habla de faenas. En el primer día Dios crea las lumbreras, Dios ve que es bueno, cierra esa tarea. Entonces puede ser que le haya estado hablando de la faena en realidad también. La tarea se cierra cuando Jesús se presenta, el día de Dios tarda hasta que Jesús se presenta ante el Padre, se cierra el día y Jesús se presenta en el huerto del Edén. Podría haber sido esto. Hay un texto que nos encierra un poquito en esta idea a entender que tranquilamente el Señor más bien está hablando. Dice la Escritura, cuando el Señor habla de que el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, es como que ahí es cuando el Señor nos está encasillando un poco más, cuando dice en Mateo 12:39, le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino que la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Entonces, aquí quizás nos están encaminando más a entender que ni bien Jesús muere, desciende a las partes más bajas de la tierra como primera tarea. Y en este sentido, cuando le dice al que está crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso, le habla de su omnipresencia, o de la terminación de la faena, y de que el día de Dios se termina, o el día de la tarea se termina, cuando Jesús se presenta ante el Padre, y el Padre lo corona de gloria, y se presenta en el paraíso. Este sería el único detalle que me haría inclinar en esas 3 opciones, me haría inclinar por aquellas otras 2. Pero tampoco es imposible que Dios se haya presentado allí en el paraíso, porque dice la Escritura, ¿qué es esto? La Biblia dice que cuando Jesús muere, la muerte no lo puede retener. Entonces Jesús se levanta de los muertos, resucita de los muertos. Y cuando Jesús, así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, ni bien cae, la muerte se da cuenta que ya no lo puede retener. Así que tranquilamente desciende a las partes más bajas de la tierra, y los primeros a quienes se presenta es en el paraíso, y luego decide ir y hablar de la tarea o de quienes se van a salir de ahí o quienes van a resucitar con él, e ir y decir, pero entre tanto voy y predico a los espíritus encarcelados, porque ya no es que Jesús entró y no podía salir, cayó y después no podía salir hasta que se cumplan 3 días. Si bien la Escritura dice que va a estar predicando 3 días y 3 noches, pero no va a estar encerrado en los términos de Jonás, porque Jonás entró como desobediente, más Cristo entra como obediente, por lo cual él podía entrar y salir en el momento que quisiese del centro de la tierra, porque le quita las llaves de la muerte y de la de Satanás. Así que podría haber entrado ahora y a los 10 minutos ver que la muerte no lo puede retener, subir al paraíso, presentarse victorioso y decir, bueno, va a haber una resurrección, los planes de Dios, ahora hemos vencido, la salvación ha llegado, y decir, aún voy a ir a predicar a los que están allá abajo,
porque es como cuando vos vas a dar buenas noticias, ¿a quién le das primero? A la gente que amás, a la gente que te fue fiel, después vas y compartís con todo el resto. Así que son tres opciones que las tres son probables, pero bueno, cualquiera de esas son probables, pero no la enseñanza que dice este bullón. Espero que esto les haya dado una idea más o menos de lo que significó la muerte de Cristo, el cielo, el paraíso, cómo Jesús descendió a las profundidades de la tierra, y dice la Escritura que después volvió y estuvo durante 40 días mostrándose a los hombres. Pero ya el Señor, no había forma de que alguien le pudiese poner peaje entre moverse entre el paraíso, el trono de Dios, las partes más bajas de la tierra. El Señor se puede mover donde Él quisiese, porque ya no hay propiedad del diablo, y el infierno no es un refugio ni un trono de Satanás. El infierno es un lugar creado por Dios donde Satanás empezó a reinar porque el pecado impedía que nadie tuviese control ahí, y se adueñó de la mismísima muerte porque él provoca la muerte del ser humano, y Jesús vence todo, y ya no hay lugar escondido ni donde reina Satanás. Donde el único lugar que hoy reina Satanás es en el corazón de los hombres malos, es en el mundo, es su última esperanza, y donde librará la más terrible y la más impresionantemente triste y afligida batalla desde que hay hombres sobre la faz de la tierra, dice la Escritura. Porque hoy, desde que el mundo es mundo, estuvo presente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se ha quitado, Satanás hará lo que jamás pudo hacer en la historia de la humanidad. Nos vamos.